Leyes de Kirchhoff, primera parte. Analizar las características físicas de un circuito con resistencias en conexión en paralelo. Un circuito es cualquier trayectoria por la que puede fluir cargas eléctricas desde el generador, pasando por los conductores, el o los utilizadores y volviendo al generador. Para mantener el flujo continuo de cargas es necesario que el circuito esté cerrado. En un circuito paralelo, los dispositivos eléctricos, a partir de un nodo, forman ramas, cada una de las cuales constituye una trayectoria independiente para el flujo de cargas. En un circuito serie, los dispositivos eléctricos forman una sola trayectoria para el flujo de cargas. En un circuito con varios resistores, la resistencia equivalente es el valor del resistor individual que representa la misma carga para la fuente de energía. Para analizar el circuito de conexión en paralelo, vamos a realizar la siguiente experiencia. Se conectan dos resistores en paralelo a la fuente o generador, según se indica en el esquema. A la derecha vamos a colocar la foto sobre el cual vamos a ir haciendo las mediciones de la experiencia. Ahí vemos el generador con las dos resistencias conectadas en paralelo. Aparecen nodos, que es el punto donde se unen tres o más conductores, ramas a partir de ese nodo, y definimos a la malla como cualquier trayectoria cerrada de conducción donde se cumple el principio de conservación de la energía. A partir de ahora vamos a hacer las mediciones de cuál es la intensidad de corriente y cuál es la diferencia de potencial en diferentes lugares, teniendo en cuenta que la intensidad de corriente la medimos con el amperímetro y se conecta en serie, y la diferencia de potencial la medimos con el voltímetro y lo conectamos en paralelo. A la derecha va a ir apareciendo la foto con la conexión del instrumento que corresponda a cada caso, indicando el valor de la medición. Se efectúa entonces la lectura del amperímetro A, del amperímetro B y del amperímetro C. Y ahora las lecturas del voltímetro 1, del voltímetro 2 y del voltímetro 3. Vamos a repetir las mediciones, pero variando la tensión aplicada. Reiteramos la lectura del amperímetro A, B y C y las lecturas del voltímetro 1, 2 y 3. Y una vez más, variando la tensión aplicada, repetimos las mediciones del amperímetro A, B y C y las mediciones del voltímetro 1, 2 y 3. Con los valores medidos confeccionamos un cuadro de valores indicando la lectura de los amperímetros A, B y C en amper, es decir, la intensidad de corriente, y las lecturas del voltímetro 1, 2 y 3 en volt, es decir, la diferencia de potencial medida en cada caso. Podemos observar que de las lecturas de los amperímetros B y C sumadas nos da aproximadamente la lectura del amperímetro A. Ahí hicimos la comparación de la primera situación y podemos ver que el amperímetro A nos da aproximadamente la sumatoria de la medición del amperímetro B y C. Podemos decir entonces que en un nodo la intensidad de corriente entrante es igual a la suma de la intensidad de corrientes salientes. O dicho de otra manera, la sumatoria de todas las corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0. De las lecturas de los voltímetros 1, 2 y 3 se puede observar que la diferencia de potencial permanece prácticamente constante en cada rama. Es decir, la energía que porta cada unidad de carga que pasa por la resistencia es la misma. Podemos ver ahí la comparación de los tres valores de diferencia de potencial para la primera situación. Podemos decir entonces que en un circuito de conexión en paralelo, la diferencia de potencial en cada rama permanece constante. En un circuito de conexión en paralelo, al llegar a un nodo, las cargas tienen varios caminos para circular, pasando más cargas por el camino de menor resistencia. Si llegan 10 cargas a un nodo, tengo que tener 10 cargas a la salida entre todas las ramas. La primera ley de Kirchhoff físicamente es el principio de conservación de la carga eléctrica aplicada a un circuito.
Veamos esto en una simulación. Tenemos ahí un circuito con una fuente y dos resistencias conectadas en paralelo. Vemos ahí el sentido de circulación convencional de la corriente eléctrica, del borne positivo al negativo, pero como es un conductor metálico, el sentido de circulación es inverso, porque lo que se mueven son los electrones. Al llegar al nodo, la suma de las corrientes salientes es igual a la corriente que llegaba al nodo. Si variamos el valor de una de las resistencias, por esa rama circulan menos cargas, yendo más cantidad de cargas a la resistencia de menor valor. De igual manera, si disminuimos el valor de la resistencia nuevamente de esa rama, con respecto a la otra, van a venir más cargas por esta rama que por la otra, pero siempre la sumatoria de las corrientes salientes tiene que ser igual a la entrante. Tenemos acá nuevamente un circuito en paralelo, lo único que hicimos es cambiar la resistencia, pusimos otro tipo de carga. Vemos el sentido de circulación convencional y si ponemos el sentido de circulación de las cargas, que son los electrones por ser un conductor metálico, es inverso. Si variamos el valor de la resistencia de una de las cargas, si la aumentamos con respecto a la otra, en esa rama, entonces circularán menos cargas que en la otra, pero siempre la suma de las dos ramas salientes, de las cargas en las dos ramas salientes, tiene que ser igual a las cargas entrantes al nodo. En este caso, en el circuito paralelo, si cortamos una de las ramas, no influye sobre la otra. De igual manera, como la diferencia de potencial es constante, si variamos la resistencia en una de las ramas, no influye sobre la diferencia de potencial de la otra. Ahí vemos que al aumentar la resistencia en esa lámpara, no influye sobre la intensidad luminosa en la otra. Del cuadro de valores podemos determinar el valor de las resistencias sabiendo que según la ley de Ohm, la resistencia es la diferencia de potencial dividido la intensidad de corriente. Vamos a hallar entonces la resistencia 1. Para eso necesitamos la diferencia de potencial que había en esa rama y cuál era la intensidad de corriente. Y reemplazando por el valor, podemos determinar que en esa resistencia, o que esa resistencia es de 478 ohms. Vamos a completar en un cuadro de valores y vamos a repetir el cálculo para las otras situaciones. Ahora vamos a realizar el cálculo para la resistencia 2. Necesitamos cuál es la caída de tensión o diferencia de potencial en esa rama y la corriente que circula, la intensidad de corriente que circula en esa rama. Reemplazando, según la ley de Ohm, determinamos que el valor de esta resistencia es de 1100 ohms. Completamos en el cuadro de valores y reiteramos el cálculo para las otras mediciones. Podemos observar que el valor de cada resistencia permanece prácticamente constante, salvando los errores de medición. Determinamos entonces el promedio para cada resistencia, 479 ohms la resistencia 1 y 1060 ohms la resistencia 2. En un circuito con varios resistores, la resistencia equivalente es el valor del resistor individual que representa la misma carga para la fuente de energía. Vamos a determinar el valor de la resistencia equivalente del circuito, es decir, de estas dos resistencias queremos hallar el valor que representa la misma carga para el circuito, lo que llamamos resistencia equivalente. Según la ley de Ohm, entonces necesitamos saber cuál es la diferencia potencial y la intensidad de corriente, que en nuestro caso era lo que marcaba el voltímetro 3 y la intensidad de corriente A. Reemplazamos entonces los valores que habíamos medido y determinamos que la resistencia equivalente en el circuito es de 348 ohms. Vamos a completar en un cuadro de valores y vamos a reiterar el cálculo para las otras dos situaciones. Vemos que aproximadamente el valor es el mismo, debería haber dado exactamente igual, pero sabemos que en toda medición hay error, ¿sí? Podemos calcular el valor promedio de esta resistencia equivalente, que es de 340 ohms. De lo visto hasta ahora en un circuito de conexión en paralelo, podemos decir
que de las lecturas de los amperímetros surge que la corriente, intensidad de corriente en A es igual a la suma de las intensidades de corriente B y C, y que de las lecturas de los voltímetros surge que la diferencia de potencial en el circuito permanecía constante. Sabiendo que la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es la diferencia de potencial sobre la resistencia, si reemplazamos en la ecuación de intensidad de corriente por la ley de Ohm, y sabiendo que la diferencia de potencial es constante, sacamos factor común V y simplificando, llegamos a esta ecuación que nos permite determinar la inversa de la resistencia equivalente, que la podemos generalizar para cualquier distribución de resistencias en conexión paralelo. Según nuestro cuadro de resistencias, si aplicamos la ecuación para determinar la inversa de la resistencia equivalente en un circuito paralelo y reemplazamos por los valores de la medición, obtenemos que la resistencia equivalente es 333 ohms. Completamos el cuadro y repetimos el cálculo para las otras situaciones. Vemos que da aproximadamente el mismo valor. En promedio, 330 ohms. Si comparamos con la resistencia equivalente calculada a partir del cociente según la ley de Ohm entre la diferencia de potencial total e la intensidad de corriente total, podemos ver que los valores son parecidos, que en promedio daba 340 ohms. Salvando los errores de medición, hay una diferencia entre los dos valores de 10 ohms. Tengamos en cuenta que en 330 ohms de diferencia sería el 10%, o sea que estamos en el orden entre el 3 y el 4% de error. En un circuito en conexión paralelo, la resistencia equivalente siempre es menor que las resistencias que reemplazas. Es como si estuviéramos aumentando la sección de la resistencia total, lo que, como ya vimos en videos anteriores, la resistencia depende de la sección. Si aumentamos la sección, disminuye el valor de la resistencia. Resumiendo las observaciones de un circuito con resistencias en conexión paralelo, podemos decir que en un nodo la intensidad de corriente entrante es igual a la suma de las intensidades de corriente saliente, o lo dicho de la otra manera, que la sumatoria de todas las intensidades de corriente en un nodo tiene que ser 0. La diferencia de potencial en cada rama permanece constante, que la resistencia equivalente se puede determinar con esa ecuación, y que en un circuito en conexión en paralelo la resistencia equivalente siempre es menor que las resistencias que reemplaza.